El rescate imposible de un blister de Blue Box. Hoy traemos un blister de Blue Box que llegó en malas condiciones y con herramientas caseras lo convertimos en una pieza mucho más visual, más terminada, con las figuras organizadas como más o menos vino de fábrica. Entonces aquí podemos ver el blister donde todas las figuras están regadas en el fondo del nylon. Lo primero que vamos a hacer es, con alcohol isopropílico del 70%, del alcohol regular que se vende en la farmacia, y un algodón, vamos a limpiar toda la suciedad, la grasa, el polvo que se va con los años, que es muy usual que pase en todos los juguetes, los envoltorios, los juguetes antiguos. Y ahora vamos a comenzar a desprender las presillas que tienen la tarjeta con la decoración, donde viene la marca del juguete, el precio adherido y donde se hizo, la nacionalidad. Vamos a desprenderla de la bolsa que contiene los juguetes para poder ingresar entonces al interior de la bolsita y ver la figura como tal. Comenzaremos reparando la tarjeta. La tarjeta, como podemos ver en este caso, tiene adherido el precio que alguien con un sticker le puso, y bueno, esto afea mucho la presentación. Vamos a intentar que no se rompa, que no se desprenda la superficie de la tarjeta, y bueno, después de un poquito de trabajo lo logramos bastante bien, como pueden ver. La tarjeta quedó intacta y ahora vemos que hay partes de la tarjeta en los bordes que está rota. Entonces vamos a reparar con un pedazo de escorte por el reverso. En mi caso, cuando no queda más remedio, entonces lo hago por ambas partes. Entonces lo primero que a mí me gusta hacer antes que nada es revisar las figuras, a ver el estado que están. Y bueno, vamos a empezar revisando. Este es el único árbol que trae el blister, está bastante interesante. Aquí vemos las figuras comunes de la marca Blue Box y ok. Vamos a intentarlo ahora. No te quieres parar, Este método nunca falla. Entonces ahora rápidamente vamos a poner la figura. No tengo mucho tiempo para comer basura, y después de haber quitado todas las figuras que estaban en la bolsa, voy a empezar a retirar los restos de las ligas que estaban inclusive ya incrustadas hasta en el cartón. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado para que no se rompan. Como pueden ver, estas hendiduras, que son las que nos van a permitir después pues adherir las figuras a la cartulina base. Y bueno, haremos un review ahora de la figura. Vamos a ver, esta es la primera versión del León de Blue Box, hecha en Hong Kong, un poco pálida. Yo recuerdo la que tenía mejores colores, que es la versión que se hizo después en Singapur y que les mostraré ahora a continuación. Bueno, estas figuras se pintaban en línea, pero como podemos ver, la versión de Singapur del mismo set, donde tiene mejor pintura y no sé si hasta mejor molde. Vamos a notar algunas diferencias en la pintura que se hacía entre las figuras de Hong Kong y Singapur. Me da la impresión de que Singapur tenía mejor factura, las figuras, mejor cuidado. Y aquí tenemos la versión femenina del gorila, más común en Blue Box, y aquí les presento la versión masculina para que puedan ver la diferencia.
El hipopótamo generalmente es la misma figura que sale en todos los sets. Saben que hay dos posiciones, una que tiene la boca abierta con la cabeza hacia arriba y esta. Y el canguro es una figurita también bastante común en todos los circos, los safaris, los playset de Arca de Noé, que viene con su cangurito. Este, por supuesto, que es uno de los tigres más famosos, y no de Monprace ni de Sandokan, sino que es uno de los tigres más famosos. También esta pose en particular es la más famosa de todas las que se han usado. El pelícano, siempre me encantó el pelícano. El oso, bueno, un oso polar un poco pequeño. Ellos hacían osos de mayor estatura. Este creo que es la versión de un oso carmelita. Y sí, este es el osito panda, que también está bastante bien hecho. Una cosa extraña en la vez. Quizás exageraron un poquito con la pintura, pero bueno. Esta pieza de cocodrilo, sí, es bastante común. Se puede decir que es muy conocida. Todo el que tuvo un zoológico, un safari, cualquier tipo de set de la selva africana, cacería. Aquí la pequeña jirafa. Esta debe ser la jirafa pequeña por excelencia de la versión grande, la realmente llamativa de Blue Box, que les voy a mostrar aquí en pantalla a continuación. Esta sí es de un set de Blue Box. A ver, ambas son las jirafas del set de Blue Box, pero por alguna razón parece que a veces hacían versiones como para vender más rápido. Por supuesto tienen mejor color, es indudable. Y este, por supuesto, la otra pose del tigre, también muy usada en el circo, en los safaris, en los zoológicos. Por favor, ese par de caras hay que mejorarlas en la próxima pintura. Ok, unos tigres felices. Aquí está el venado, que bueno, imagino también que es el venado hembra. No sé por qué este set traía estas condiciones, porque usualmente este venado viene con todo el lomo pintado con manchas blancas. El pingüino, una figura bien hecha con multipropósito, como pueden ver, sirve para limpiar la suya. Y este es el leopardo agazapado. Después de revisar algunas fotos en internet y ver alguno que otro de los juguetes que tengo, los sets que tengo, les puse las figuras en las posiciones donde cabrían en la tarjeta y que se vieran visualmente bonito, ¿no? El conjunto en total. Y entonces ahora llegó la parte más difícil, que es la de conseguir que estas ligas de oficina, las ligas comunes, pero que las podamos convertir en unas ligas más finas que nos permitan poder, pues, atar las figuras al cartón que sirve de base de blister. Hay que tener mucha paciencia. Sugiero la tijera de cocina, porque la tijera de escritorio, como esta que tengo en la mano ahora mismo, pues nada más sirve para picarlas a la mitad, pero muy difícil para picar las ligas y dividirlas en dos tiritas. Con mucha paciencia vamos a ir cortando por el medio. Entonces, como pueden ver, con este método y mucha paciencia se puede lograr un resultado bastante decente. Estas liguitas picadas a la mitad es una solución. Me va a permitir estas liguitas picadas a la mitad, por la flexibilidad que tiene, atar las figuras y que me queden adheridas al cartón. La otra parte, que creo que es la más difícil, más que picar las ligas, que es cómo poner figura por figura sin que se caiga del cartón y que nos quede lo más presentable posible. Pues manos a la obra, ahí vamos.
Finalmente, después de muchos intentos, como pueden ver, y haber roto ya algunas ligas, pedazos, me vine a percatar de un detalle. Estos cartones, la hendidura que están hechas, este semicírculo, que es casi un poquito más que un semicírculo, está diseñado, que es interesante, para que usted pueda, en una esquinita de ese semicírculo, usted presiona la liga y por la manera que está hecho el semicírculo, que se hunde hacia adentro un poquitico más un ángulo, pues la liguita queda ahí presa y no se va. De todas maneras, cuando termine todo el proceso, yo voy a amarrar unas con otras. Pero está bastante bien, inteligente, interesante esta solución que encontraron los artesanos de Hong Kong para poder mostrar las figuritas de los blisters en un cartón. Y miren, por ejemplo, la figura del león, que es una figura bastante complicada, es una figura gruesa que pesa. Pesa más que el hipopótamo, el leoncito. Pueden ver cómo se pudo herir el león al blister. Vamos ya a ver un resultado más avanzado. Pero fíjense cómo yo levanto el cartón. Miren cómo lo muevo a mi antojo y las figuras no se caen. Miren, vean, no importa cómo. Vamos a añadir un extra layer de seguridad para que las figuritas queden, por lo menos para un gran tiempo, adheridas a el cartón que les sirve de soporte. No sé qué ustedes piensan, qué ustedes sienten, pero a mí me da una especie de alegría cuando yo logro de alguna manera rescatar alguno de estos sets. Logro por lo menos darle salvar lo que es la decoración o la tarjeta o la presentación, si el fondo está en mejores condiciones. Yo sé que todo el que colecciona por dos razones. Uno, por el mero gusto del hobby, el intercambio, a veces quizá un poquito la competencia que le da ese gustillo, una subasta, el descubrimiento, la investigación, el conocimiento siempre muy bienvenido. Y lo otro está, por supuesto, la memorabilia, que es cuando las personas recuperan todos aquellos objetos de su vida, de su pasado, que le despertaron sensaciones benignas, sensaciones de placer, de alegría, de felicidad, de paz, y que es algo que se sigue repitiendo, no importa la edad que tú tengas. Y si tú tienes la posibilidad de jugar con tus hijos o con tus nietos, que he visto algunas personas que lo hacen, lo ponen, ¿no? Con estas figuras, pues es el doble, la sensación benigna, la sensación placentera de felicidad es mucho mayor. Espero, amigos míos, hayan disfrutado tanto como yo el rescatar este blister, esta joyita del pasado. Hasta la próxima.